Hola, hola, bienvenidos una vez más a un capítulo de Artista Artista. Este ya es nuestro séptimo capítulo de la segunda temporada y antes de que empecemos, como siempre, quiero agradecerles a todas las personas que se conectan a ver las entrevistas y participan y luego las ven en YouTube. Así que bueno, como siempre, muchas gracias. El proyecto hasta el momento ha salido increíble y bueno, es gracias a ustedes. El día de hoy tenemos una gran artista invitada. Su nombre es Carla Giovane. Ella es chilena, reside acá en Santiago. Es psicóloga de formación. Sin embargo, también ejerce como fotógrafa. Desde el 2012 ha tenido la experiencia que parte como un hobby, pero en la actualidad se convierte más o menos en su herramienta principal de trabajo y de vida. Y el día de hoy me gustaría que habláramos en torno a dos de sus series como fotógrafa que yo creo que son las más importantes, que son A qué distancia vemos la diferencia y Tiempo de Vals. Estas dos series, en lo personal, considero que son bastante importantes porque abordan una temática que ha estado, por más loco que parezca y por más antiguo que sea, ha estado en el anonimato. Esta temática es la prostitución, sobre todo la prostitución masculina en la ciudad de Santiago. Y creo que es un espacio interesante para compartir con ustedes y para compartir con ella la experiencia de estas personas, sobre todo a través de lo que es la fotografía. Antes de invitarla, me gustaría, si alguna persona que ejerce la prostitución está viendo este video, pedir disculpas si existe algún comentario que esté mal hecho o alguna malinterpretación de alguna cosa, pero bueno, es un espacio para aprender y para generar diálogo, así que muchas gracias. Hola Aló, querida, ¿cómo estás? hola, muy bien, aquí, Bienvenida. saludos. ¡Ay, salud! Yo tomando agua, Sí, portándome bien. no, yo no, es viernes y mi cuerpo lo sabe, así ¡Ay, es qué que rico! sí, me preparé una Maravilloso. cosita para que conversemos. Ay, me encanta. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación a conversar contigo. Me gustó mucho tu iniciativa. He visto un par de las otras conversaciones con los artistas. Ujú, Así que contenta de estar acá y además también agradecer lo que dijiste previamente antes de que entrara la conversación, ujú. que dijiste si es que hay alguien que ejerce la prostitución o el trabajo sexual más bien dicho y, y nada, si hay algo que estamos diciendo que no es así o que nos vayan aclarando, yo creo que este espacio Claro. sirve muchas veces para aprender, para compartir, no sé, pues estamos en un camino de aprendizaje, así es que se agradece abrir este espacio para eso también, ¿no? Claro, eso me pareció súper pertinente de mencionar. Sí. Carla, me gustaría que, bueno, partiéramos, como le pregunto a todos mis invitados, ¿qué proyecto dejaste cuando empezó la cuarentena y en qué proyectos has estado ahora desarrollando en estos últimos 3 meses? Mira, a mí la cuarentena me pilló en un momento súper especial porque me iba literalmente a los días, a la semana, Ujú, partí a Argentina a hacer una residencia en la residencia Wabi Sabi con ok. la Romina Resuche. Así que eso quedó en stand-by y después yo regresaba, estaba literalmente creo que un mes, 3 semanas Ajá. y partía a una residencia en Bélgica por un mes a trabajar otro tema que tenía que ver con amor y política, que Ok. también tiene que a lo mejor ver un poco con lo que venía pasando desde el estallido social. Ujú, Y mi idea era vincularlo con Bélgica ya en una residencia que se llama Contretai. ok. Y, y bueno, y ahora actualmente, entonces todo eso quedó muy stand-by, muy veremos. Hemos estado en conversaciones, pero yo creo, bueno, si Argentina abre su frontera y nosotros también, ojalá a fin de año hacer eso. Ujú, Eh, con Bélgica quedamos en retomarlo el próximo año y también tuve la suerte de entrar a MUF, a ujú, lo que es con Montevideo, con el Centro de Fotografía Montevideo, una residencia que se llama Caminos Conjuntos, y buenísimo. que eso efectivamente dura un año y medio, y eso va a ser un proyecto ya más a largo plazo. Partió ahora de manera virtual, Ujú. pero va a ser presencial más adelante, así es que estamos motivados con eso, con ese proceso. Me encanta.
Carla, y por ejemplo, en estos 3 meses, porque ya más o menos llevamos desde marzo encerrados, ¿has Sí, podido yo hacer algo me como encerré desde tu justo fotografía? el 15 de marzo, logré abrir una exposición, la Ajá, inauguré ahí en Espacio, justamente con el proyecto de Tiempo de Vals. perfecto. Eh, Inauguré el 14 y el 15, literalmente me encerré. Y la Wow. verdad es que para mí la cuarentena ha estado súper difícil. Yo sé que Ujú, hay muchos artistas que se han dedicado a crear y a desarrollar y a ujú, investigar mucho. ujú. Yo me he quedado más como en el proceso de investigación y la verdad que para mí ha sido bien difícil crear. Lo mío en general es fotografía documental o incluso proyectos audiovisuales y generalmente eso siempre involucra a otras personas. Claro, totalmente. Y me atrevo a decir que, bueno, yo creo que la cuarentena, la ventaja que nos ha dado de que justamente, por ejemplo, en mi caso, yo siento que hoy en día tenemos acceso a cuánta charla de fotografía se está dando, porque es como la manera de estar viviendo. Entonces Ujú. he tenido como un alcance a distintos fotógrafos impresionantes que a lo mejor antes era más difícil de tener acceso. Es verdad, sí. Entonces me he educado, yo creo, bastante. Ujú. Y lo otro es también un poco ahora último, saliendo de mi zona de confort. He tomado, bueno, empecé a hacer un taller ahora de fotografía, pero de autorretrato y que implica también trabajar hacia adentro, que es donde estamos ahora. Ah, Entonces buenísimo. ha sido como un proceso, pucha, súper distinto para mí en verdad, porque para mí la cuarentena no ha sido fácil Mm. viviendo sola. Bueno, en este minuto estoy en la casa de mi papá, pero viviendo sola en mi apartamento, la verdad es que no fue fácil en un Claro, comienzo. no es un Sí, momento tan fácil como para estar solo, lo bueno es estar acompañado, claramente. sí, Y es que te sí, lo no, pero ha sido preguntaba. interesante vivir Ujú, la soledad también, porque yo creo que yo vivo sola hace mucho tiempo, pero ujú, claro, de distinta manera, uno siempre como teniendo el acceso a compartir claro. con otro y hacer otras cosas, Ujú, entonces ahora es bastante especial porque ese acceso es el más difícil, como que esta cosa del Zoom mm. ya se me ha hecho como mucho, como que de repente uno ya no quiere más pantalla, como con el A mí amor me que le tengo a todo el pasa. mundo. Oh, es terrible, es como ya no quiero más. A mí me pasa como que yo estaba en Buenos Aires, es que te iba a preguntar si tú alcanzaste a ir, pero yo estuve en Buenos Aires cuando empezó la cuarentena y empezamos a hacer No, como no unas clases a alcancé. través de Zoom de performance. Y fue como, era colapsante un poco. Era divertido porque también como que nos cuestionábamos cómo funcionaba una performance a través de como cámara web, pero, pero bueno, fue una locura. Yo te lo preguntaba porque he visto que varios fotógrafos han desarrollado proyectos a través de videollamada. ¿Has hecho algo similar a eso? No, pero sí fui fotografía para un proyecto, Ok. el de Normal Galería, que me invitaron a participar de cómo Ujú, estaba viviendo la cuarentena y todo. Hacían un mini cuestionario y efectivamente la Rocío ujú. Ascayano, ella fue la foto que me hizo esta fotografía a través del pantallazo. Ok. ¿Y qué te pareció esa experiencia? Como entender la Bueno, yo creo fotografía. que es súper interesante lo que está pasando también, como en Ujú, términos de registro de cómo estamos viviendo y de cómo nos ha cambiado la manera de vivir, de relacionar y de la imagen, porque al principio también, bueno, y hay varios colectivos ujú. que están haciendo ese registro también de cómo estamos viviendo el COVID-19 en Santiago y qué sé yo, Claro. pero Ujú. llega un punto que uno ya se cansa de ver una foto de una mascarilla, o sea, Sí, es como que te pasa agotador. un poco eso. Ujú, Claro, entonces pero también hay otras iniciativas, o sea, hay de todo un poco, de lo que me ha tocado vivir a mí en trabajos que uno va siguiendo a distintos colectivos. ujú. También ha pasado mucho esto como hacia el interior, que hacia donde nos está llevando esta cuarentena también. Claro, es cierto. Oye, me Sí. gustaría entonces que empezáramos a hablar de tus inicios como fotógrafa. Cuéntanos así a grandes rasgos cómo empiezas con la Démosle. fotografía y Mira, sobre todo de estos dos proyectos que tienes en el 2014, que son Ariadna y Persona, que me ya, llamaron mucho la atención. es súper bueno que partamos por ahí porque efectivamente esos dos proyectos se realizan cuando yo experimento la fotografía desde el jugar, Ujú, desde los aciertos, desde los errores, desde el hobby, desde cuando yo me atrevo a decir que esos proyectos son el inicio de la fotografía. De hecho, fueron desarrollados mucho antes que eso. ah, Fueron editados perfecto. en el 2014, pero esos son
creo que como del 2008, 2007, por ahí más o menos. Ah, wow. Y todo partió porque efectivamente me regalaron una cámara fotográfica Ujú. y yo me voy al centro de Santiago y me topo con una manifestación, creo que era, no me acuerdo si era del MUMS o del móvil. Y Ok. yo me acerco a hacer estas fotos donde habían un par de transformistas Ujú. y en esta instancia ellas se me acercan pensando que yo era de un medio. Ok. Entonces me acercan si es que era de las últimas noticias, Ujú. si estaba vinculada a algo de eso, y la verdad es que yo le digo que no. Y les digo honestamente, como yo estoy aquí, me acaban de regalar esta cámara fotográfica y les Ajá. empecé a tomar fotos. Maravilloso. Y ahí me hago amiga de Arianda. Ahí es donde, bueno, Ariel, en Ujú. verdad, Arianda es un nombre de transformista. Ajá. Y generamos un vínculo y me empiezo a interesar un poco bueno, en su historia como transformista. Claro. Y de ahí ella me invita bueno, justo ponte tú que a los meses de eso era el Miss Fausto. Ujú. Entonces ahí empiezo a hacer todo lo que era el backstage del Miss Fausto, y Perfecto. empiezo a conocer a otros transformistas también. Y de ahí es donde nacen estos proyectos. Claramente el de Arianda es más íntimo, es más personal, y el otro, bueno, tiene que ver un poco con el cuestionarse el ser persona, ¿no? El ser artista, en el sentir, en un poco de por qué nos expresamos de ciertas maneras, por qué creamos estos personajes. Claro. Y la verdad es que hasta ahí yo todavía no me consideraba una fotógrafa. Yo todavía ese trabajo viene mucho después. Yo estaba como metida desde el jugar, desde un estado bastante inconsciente, del pasarlo bien. Pero bueno, ahí también es donde ocurre mucha magia, ¿no? Como Sí. empiezan a ocurrir cosas bien interesantes. Ujú. Y de ahí, bueno, yo en 2012 me pego un viaje súper largo, me agarro así, me voy a viajar alrededor del mundo. Ya. Y en ese viaje, bueno, los viajes siempre pasan cosas, todos Ujú. sabemos, ¿no? Como que los viajes pasan. Y claro, pues hubo un momento donde a lo mejor la fotografía deja de ser la Torre Eiffel o la Sagrada Claro. Familia, esta cosa turística, Ujú. Es y como, ¿qué más empieza un hay? viaje hacia el interior, sí. Ok. Y en el viaje al interior existe esta conexión no sé, yo no creo mucho en las casualidades, sino Ujú. como esta magia entre la cámara y entre yo, Ujú. y que empezamos a contar otra historia que tenía que ver más con mi mundo interior. Y Perfecto. ahí nace el proyecto Unlock, que fue el que Ujú. hice en India y en parte de Nepal. Ok. Y a la vuelta de ese viaje, yo decido dejar la fotografía. Bueno, en verdad volví, yo trabajaba como psicóloga en la Universidad Católica, Ujú. dirigiendo proyectos de investigación. Y a la vuelta de ese viaje, bueno, volví, pero volví sabiendo que iba a juntar plata todo ese año y que iba a dejar de trabajar para dedicarme a la fotografía y tomar talleres y cosas, porque la verdad es que yo nunca estudié fotografía. Ajá. Todo ha sido autodidacta, de talleres, de revisando libros, de tomando workshops y cosas así. Bueno, igual creo que hay un hilo conductor. Yo un tiempo que no es casual, ¿no? Cuando uno empieza como a conectarlo, la historia tal vez. Ujú. Pero hubo un tiempo, bueno, yo estudié en Estados Unidos y yo una vez de voluntaria trabajé en lo que era una galería de arte, Perfecto. eh, pero que en verdad funcionaba como agencia de fotografía. Ok. Era una agencia de fotografía que además tenía como esta sala donde exponía a estos fotógrafos que representaba. Ujú. Y yo trabajaba ahí de voluntaria. Bueno, de a poco empecé a entrar en esta agencia, en esta galería, y yo creo que ahí se me abrió el mundo entero a mí. Se me abrió un mundo, aprendí mucho. Yo creo que ahí empiezo como a guiar el ojo, donde me como a encantar con este mundo. Total. Y cuando trabajabas con Ariadna, y sobre todo porque es algo que a mí, o sea, en lo personal me gusta mucho, cuando empezaste a trabajar con los transformistas acá en Santiago, ¿de qué forma te sentías conectada? Porque partiste también, por ejemplo, en el Miss Fausto, que es un ambiente que predominan los hombres,
Tú como mujer, ¿cómo te sentías identificada con todas estas identidades? Ay, yo me sentí demasiado, lo pasé demasiado bien. Ujú. Yo creo que ahí me conectaba más desde el lado, desde la psicología. Ok. Eh, Además, también me pasaba que en ese tiempo, en el 2008, 2009, bueno, yo vengo, eh, gran parte de mi adolescencia yo la viví fuera de Chile. Yo me fui acá cuando Ujú. tenía más o menos 11 años. Ah, ok. Y viví un tiempo en México, en Miami, en Nueva York, y toda mi vida tuve diversidades Ujú. de muchas índoles alrededor mío. Y cuando llegué a Chile, me costó encontrarme con Ah, ¿en mucha, serio? me costó mucho, ¿Pero porque me era como costó mucho, retroceder? Ok. porque lo encontraba medio conservador. Bueno, Ajá. me peleé con muchas cosas como con la idiosincrasia chilena, por decirlo así. Ok. Desde que me costaba entender, ponte tú, que te dijeran, no sé, pues queríais pedir internet y te decían, vamos entre las 5 y las 9 de la tarde. Yo vivía sola, yo entre las 5 y las 9 de la tarde tengo que hacer mil cosas, no Claro. tengo como nana o... Ajá. Entonces no podía entender que por qué no te decían que van a una hora, ¿cachai? Como Exacto. desde eso Mm, hasta mil otras cosas más. Entonces, cuando entré a ese mundo, claro, me empecé a encontrar con lados míos que a lo mejor todavía los tenía ocultos, que todavía no estaban floreciendo, o con estas amistades que yo había dejado atrás y que ya no estaban conmigo. es verdad. Entonces, pero fue desde el lado lúdico también, ¿no? Como desde el jugar, me acuerdo, ponte tú, que con la Arianda, aparte de hacerle a ella un seguimiento, Ujú. ella hizo varios como performance, cosas en La Vega, fuimos a la Oh. estación Mapocho, le hice una foto como en lugares emblemáticos de Ajá. Santiago. Nosotros queríamos hacer como una especie, ponte tú, de calendario. Ok. Entonces nos Me fuimos encanta. al Cerro San Cristóbal, ¿cachai? Buscando estos lugares, se subió arriba de la estatua en Plaza Italia, le tomé foto ahí, ¿cachai? Ella vestía en bikini. Entonces pasaron cosas Máximo. súper como entretenidas, claro. Ajá. Claro, y ahí se sentiste como mucho más conectada con ellos. Me encanta. Y mira que Sí, después de eso, por lo que he podido ver, diste como este salto a este otro mundo que, bueno, es el mundo de la prostitución, acá en Santiago. Y partiste trabajando con mujeres primero, mujeres inmigrantes, sí, colombianas o de República Dominicana. Y luego saltaste a la prostitución masculina. masculina. Cuéntame, o bueno, cuéntanos a todos, ¿cómo fue trabajar como en ese ambiente? Porque pareces estar como Mira, olvidado o en el anonimato. ¿Cómo llegaste ahí primero que todo? bueno, fue interesante porque la verdad es que yo, el trabajo con las trabajadoras sexuales y las Ujú. mujeres partió en un workshop que hice en el Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Ok. Postulé, bueno, y ahora tengo grandes amigos a raíz de ese workshop. Ujú. Eh, eh, y ahí, bueno, postulé, quedé. Y ahí en ese momento era el boom de la inmigración acá en Chile. Claro. Era donde estaba llegando mucha gente de la comunidad haitiana, Ujú. dominicana, colombiana, venía mucha inmigración. Ujú. Eh, y bueno, justamente en ese workshop yo lo que muestro o cómo quedo seleccionada en este es mostrando justamente el trabajo que yo había hecho con Arianda Ok. y en persona, ¿no? Con las Perfecto. transformistas, la Miss Fausto. Y ahí el Paul Hutchinson, que era nuestro profesor, el tallerista, él Ujú. nos dice de que pucha, él quería de que yo trabajara ojalá con un transformista, pero dominicano, colombiano, haitiano, bla, bla. Ok. Justamente también Bueno, para y la mezclar cosa, el tema de la migración, ¿no? claro, pero visto desde un inmigrante. Ok. Bueno, y la cosa es que obviamente yo parto de nuevo a la Fausto, Ujú. llamo a la Arianda para saber si existía un personaje que fuera inmigrante. Y efectivamente había uno, Ujú. pero el cual fue súper difícil trabajar. Nunca, cuando él podía, yo no podía, etcétera. Ok. Y bueno, y resulta que bueno, y tenéis como una semana para producir todo el trabajo, además, Ujú. entonces estáis como contra el reloj. Claro, tipo workshop. Sí, pues, entonces, bueno, yo tenía toda la idea de trabajar con este transformista en otros moteles. Yo estaba buscando Mm, locaciones de ok. moteles para trabajar ahí. Ok. Y bueno, y yo iba en un ¿Por Uber, alguna me razón en acuerdo. específico? Quería hacer algo como,
como escenas, ¿cachai? Como mezclar estos ambientes medios tropicales, caribeños en Ok. Santiago. Ajá. Entonces estuve buscando estas piezas que existen en los moteles, Ok. tipo selvas, tipo medias Ujú. temáticas, y ver qué podía salir con eso. Ah, perfecto. Como Buenísimo. un poco lo que yo quería era como que buscando esta como lado caribeño, por Ajá. decirlo, que acá en Santiago como que no estaba, o yo no, todavía no lo veíamos, Mm, porque ahora claramente uno ve en las peluquerías, o sea, como que exacto. ahora le llevamos, hay una mezcla, ¿no? Uno va a La Ujú. Vega o si te pasáis por distintos barrios y te das cuenta que está todo sucediendo. Claro. Bueno, y la cosa es que iba en un Uber, iba hablando con un amigo en voz alta, y ahí el gallo, el taxista, me dice, ¿sabe qué, señorita? Y perdona que yo le haya escuchado toda la conversación y no sé qué, Ellos nunca pero escuchan las yo creo, conversaciones. claro, pero yo a esta altura necesitaba ya entrar a trabajar en mi Ujú. proyecto, y ahí llegan y me dicen como, me dicen, no, ¿sabéis qué? Yo creo que lo que tú tenés que hacer es irte a la Plaza Armas, yo conozco a alguien que te podría ayudar, no sé qué, bla, bla, Ok. bla. Yo le dije, llévame, llévame. Me llegué a mi casa, busqué mi cámara y me llegó. Ah, Y perfecto. El resulta mismo día, que, me encanta. sí, no en la noche, esto fue en la noche. Y claro, pues me paro en la noche en la Plaza Armas, o sea, esto fue en San Antonio con Monjitas, creo que era Ujú. más o menos, que había una cruz verde que todavía está, pero ahí ya Ok. no se paran. Y ahí me encontré con varias trabajadoras sexuales, Ujú. que efectivamente eran todas caribeñas, o sea, varias de República Dominicana, algunas colombianas, etcétera. Ajá. Y, y bueno, pues me pongo a conversar con ella. No existía este personaje, nadie conocía, pero claro, ahí yo empiezo a darme cuenta que a lo mejor podía trabajar con ella. Exacto. Ujú. Y así empiezo, así fue como empecé. Y bueno, me hice amigas, entre comillas, o sea, igual mi manera de trabajar no es llegar y sacar la foto. Yo Ujú. establezco una relación con los personajes, digamos, con el mundo. Me gusta entrar, conocer y después plantearle un poco lo que estoy haciendo, que me gustaría hacer. Claro, sí, eso marca completamente la diferencia y se nota como al momento de crear la imagen se nota completamente cuando hay una conexión entre la fotógrafa y la persona que está retratada, Sí, siempre. yo creo que eso me lo han dicho mucho, Ujú. que logro esa conexión. Y por ejemplo, bueno, entonces a estas mujeres las llevaste al mismo motel que tenías pensado. No, para nada. Al revés, Ok, estábamos de noche. Bueno, ellas obviamente empiezan como a negociar con uno también, ¿no? ujú. Porque en el fondo, pucha, las horas de ellas valen, o sea, tienen Exacto. un precio. O sea, el hecho que yo les vaya a tomar una foto Ujú. a una trabajadora sexual también implica que estás gastando su tiempo, porque en el momento que yo estoy con ella, ella puede Claro. estar perdiendo un cliente Ujú. donde va a ganar mucho más, pues. Ok, Eh, Entonces estuve harto rato ahí, al principio como yo tampoco entendiendo mucho lo que estaba haciendo. Yo debo reconocer que hay mucho de mi fotografía que es desde el lado inconsciente, que es desde el no saber mucho, pero que me guía. Hay algo intuitivo ahí también claro. y que lo empiezo a notar mucho después, como en el proceso de edición empiezo a ver como el hilo conductor de la historia que estoy contando. Ujú. Y bueno, y resulta que claro, que uno también tiene como asociado la prostitución a un evento muy nocturno Sí, y resulta que también pasa de día. claro. Entonces cuando vuelvo al día siguiente al mismo lugar y ya está estas señoras Ujú. que están ahí, bla, 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 que donde yo ya las invitaba a un café para explicarles lo que está, empiezan a agarrar confianza Ok. y también empiezan como a abrirse a este Ujú. mundo. Y bueno, yo también siempre, yo creo que lo que más ayuda también en este proceso es siempre ser honesta con la gente, de contar en lo que está ahí, por qué te interesa la vida de un otro o de un otro, Exacto. de cuál es la conexión ahí. Y ahí es cuando empiezan a surgir cosas súper mágicas, porque Ujú. me llevan a sus lugares de trabajo, en el fondo cuando ellos o están esperando un cliente o cuando terminaron con un cliente. Perfecto. Eh, y ahí, bueno, entro y conversamos y también me pasa, por ejemplo, me pasó mucho con ella, Ujú. que cuando yo hago la foto es justamente también cuando la saco de su contexto de trabajadora sexual. ¿En qué Es más sentido? cuando empiezo como a jugar, como que le empiezo a preguntar cuál es tu color favorito, qué animal te gusta, qué echas de menos. Ok. Me empiezan a contar de sus hijos, de su familia, y Ujú. en todo ese ámbito es donde están,
pucha, todo lo que uno tiene en común con una otra persona, independientemente de cuál es tu trabajo, ¿me entiendes? Claro. O tu condición, no sé, po, desde tu condición sexual, tu género, bla, bla, o Ujú. de qué país viene, o de mil cosas. Entonces, es súper lindo lo que surge ahí. Y ahí es cuando la gente se te empieza a abrir y ahí es cuando hago la foto, además. Total. Ah, perfecto. Qué buen Entonces, momento además para hacerlo, ¿no? sí, pues, pero entonces lo que pasa de eso es de que, claro, que en mi cabeza ya venía estudiando muchas cosas y claro, yo me he dado cuenta de que bueno, que la cámara, o sea, desde que existe la cámara fotográfica, Ujú. se ha retratado la trabajadora sexual o el tema de la prostitución. Hay muchos trabajos, tú puedes encontrar mucho de eso. Sí, Entonces había harto de eso que yo decía como, bueno, no hay nada nuevo aquí, ¿cachai? Como, ¿qué es realmente lo que quiero contar? claro. Y claro, y ahí tenía que ver a qué distancia miré la diferencia. Yo en Ujú. general trabajo con un lente de 40, Eso me que pareció para los súper que no son importante. fotógrafos, Cuéntanos, eh, cuéntanos sobre eso. el lente de 40 es un lente que te obliga a acercarte, Ujú. ¿cachai? No es un zoom como que de esos gigantones que tú puedes estar sacando, no, a mí me Claro. gusta acercarme a la gente. Ujú. Y ahí en ese acercamiento, bueno, que tú le explicas, porque literalmente muchas veces estás encima de la persona casi, pero tiene que ver con eso, qué tan diferentes somos, o Exacto. qué, ¿me entendí o no? Ujú. Sí, totalmente. Y ahí o ese miedo que uno le puede tener a esa diferencia también. Y Ujú. en esos lugares, para mí, esos encuentros son como los más valiosos, los más humanos para mí. O sea, yo en el fondo lo que siempre he tratado de trabajar es el tema de la condición humana, la soledad, Claro. eh, el sentir, como también, bueno, soy psicóloga también, entonces viene esa parte que se une un poco, que la trato de unir a la imagen también. Sí, eso que tú mencionas se nota bastante como en la producción de la imagen, la soledad de la persona, el espacio como frío. Mira, y algo que me llama mucho la atención, quizás que nos puedas compartir, eh, es, y te lo digo, ya te lo voy a decir porque estas personas, sobre todo estas mujeres y hombres que vienen de otros países a ejercer la prostitución en Chile, ¿por qué crees que se da? ¿Por qué en un minuto pareciese que hay más trabajadoras sexuales inmigrantes que chilenas o Bueno, chilenos? a mí lo que me pasó con las mujeres, para Ujú. mí fue súper distinto. Bueno, después voy a elaborar un Claro. poco más, pero claramente el trabajo que viene el tiempo de Vals nace un poco de este proyecto. Ujú. Porque en el fondo yo digo, bueno, si están las trabajadoras sexuales, ¿dónde están los hombres? Ujú. ¿Y por qué siempre nos enfocamos en el trabajador o la trabajadora? Si esta cosa es de a dos, el sexo Claro. siempre ha sido, ¿dónde está el cliente? Exacto. ¿Por qué ese tabú que tenemos? Ujú. ¿Cachai? Como, ¿por qué? Y sabemos, responde al mercado, responde a lo mejor a esta sociedad capitalista que vivimos también. Ujú. Bueno, muchas cosas. Pero a mí lo que me pasó, respondiendo a tu pregunta, de las trabajadoras sexuales, bueno, claramente eran mujeres que muchas de ellas venían en búsqueda de mejores oportunidades para ella y para su familia. Ujú. Muchas de ellas dejaron su familia atrás y su mamá, o sea, ella misma me contaba, su hermana o Claro. una tía terminaba cuidando a la familia. Y ellas tenían, o sea, mandan plata para allá, ¿cachai? Ujú. Ese es lo que hacen. Ahora, varias de ellas empezaron haciendo el aseo, haciendo otros, trabajando en trabajo, Más eh, convencionales, digamos. claro, donde también ganaban un sueldo mínimo, pero se Ujú. empezaron a dar cuenta que podían ganar mucho más dinero trabajando, prostituyéndose. Ah, perfecto. Y yo creo, una de Ujú. las diferencias que yo noté, porque claramente también es lo que pasa en la calle, ¿no? Yo también estuve Ujú. observando mucho rato, o sea, yo me siento y puedo estar sentada en una banqueta y cachando el rollo y sacando, y después me empiezo a acercar a la persona, y después de un rato le invité a un santa, a almorzar, volví, estáis ahí, Ujú. ¿cachai? Y después del café pasáis a la cerveza, y empiezan a contar cosas. Ajá. Y ahí en eso también me di cuenta, que a lo mejor da para otro proyecto, pero la mujer caribeña, me atrevo a decir, Ujú. es bien distinta, a lo mejor, especialmente en ese minuto, cuando estaba recién llegando la inmigración, Ujú. eh, llegan estas mujeres que en general son más voluptuosas, pero además vienen con una sangre caribeña. La chilena en general Claro. no es así, es dura.
Ok. ¿Cachai? Entonces, hasta de la manera de hablar, llega esta mujer que te dice, hola papi, y anda así, y se mueve, y no Ajá. sé qué. O sea, esa weá calienta a cualquiera, ¿cachai? Pero que es desde, y como andan vestidas, con sus Ujú. colores, con sus uñas arregladas, y no Claro. sé qué. La chilena antes que llegaran eso, o Ajá. sea, fomes para vestirse, con cuevas se hacían la uña, ¿cachai o no? Mm, Ellas ok, con la entiendo. expresión, o sea, es una cosa y además te hablan de la manera de hablar, Ajá. lo llevan en la sangre, ¿cachai? Perfecto. Claro, como ese Eh, acercamiento a la otra persona es lo que le hace más atractivo, mucho por más ejemplo, a un atractivo, cliente siento yo. que a una mujer o sea, chilena, por ejemplo, a un hombre chileno. Bueno, después tuve la suerte también de conocer a otras trabajadoras sexuales chilenas. Ujú. Y claro, ellas mismas me iban hablando de estos temas que te estoy hablando, ¿cachai? No es algo que inventé yo y que lo haya, porque de cierta manera les llegó competencia también. Ok, claro. O sea, llegan pieles distintos, Ujú, olores distintos, colores distintos, ujú, así unos potos, o sea, no nos engañemos, ¿cachai? claro. Y claro, pues entonces también, por ejemplo, de ese proyecto también te puedo comentar que, Ujú, bueno, de que claramente, bueno, y a lo mejor haciendo comparación con el proyecto que viene después, que es el tiempo de tiempo vals, de pero vals, al ajá. comienzo las mujeres, ninguna, no trabajé con muchas, entonces tampoco me atrevo a decir que es en general, porque Ok. es probable, pero ninguna estaba ahí desde el placer. Mm, ok. Ahora, siempre estuvieron ahí con esto de que tienen que vivir y mandar plata. Yo también, por ejemplo, ahí me di cuenta que había una gran diferencia entre las prostitutas que tenían hijos y las que no, como que se discriminan entre ellas. Ah, sí. Como las que, sí, como las que tienen hijos, se Ujú, entiende que lo están haciendo por los hijos y porque están mandando esta plata, ¿cachai? Mientras que las que están como sin hijos, las miran como tú debieras estar haciendo otra cosa o podías hacer otras cosas, claro. ¿cachai? Qué interesante Como que que también dentro de este rubro como que haya prejuicios. sí, no, Qué sí, loco. claramente, de verdad. Bueno, dentro del transformismo también hay muchos prejuicios, entonces sí, no, Sí, no es debe tan haber, loco. pero me llamó mucho la atención porque yo creo que las mujeres igual disfrutamos el sexo. Ujú, Qué pena que en Chile seamos más como... claro. Pero qué ganas de haber conocido una trabajadora sexual que me haya dicho, ¿sabéis qué? Soy una mina más caliente que la chucha, me encanta Exacto. agarrar y bacán que me paguen por eso, Ajá. ¿cachai? No fue el caso. Yo tengo fe en de que deben existir y deben estar por ahí. Claro, obvio que sí, obvio que Yo sí. espero, Esperemos ¿cachai? que sí. Pero no fue lo que me tocó vivir a mí en ese Ujú, sentido. En perfecto. comparación a lo mejor con lo que sí fue con los hombres, que habían varios de ellos que me decían, Claro, empecemos a hablar sobre esta pues, serie, Tiempo de Vals. Y bueno, me cuéntanos pasa cómo en fue la serie como de Tiempo con de esa Vals, que yo experiencia. digo como, bueno, ¿dónde están los hombres? Ujú, Si hay mujeres, hay hombres, y claramente empiezo a investigar y el mundo de la prostitución masculino, al menos en términos de fotografía, está mucho menos explorado. Hay muy claro. pocos trabajos. Ujú, Y menos aún de quiénes son los clientes. O sea, el totalmente. cliente casi no se muestra en ningún proyecto y llevamos Ujú, años en esto. ujú, Eh, bueno, a no ser, por ejemplo, yo me imagino que, no sé si conoces a Gagball, por ejemplo, que él hace claro. otro trabajo, en Ujú, verdad, que no tiene, ujú, que yo también lo encuentro súper admirable y todo para llegar a lo que él hace, que es bien distinto a lo mío igual. sí. Eh, pero bueno, entonces yo empiezo a hacerme esa pregunta y después yo digo, ¿por qué siempre lo retratamos de noche y no de día? Si la gente folla, da lo mismo A la cualquier hora hora, del día, sí. ¿cachai? Y siempre tenemos esta cosa como ligada a la prostitución de que es oscura, de que Ujú, es con flash, que es con neón, que hay mucho alcohol, que claro. hay mucho trago. Ujú, eh, lo hago de día, entonces. Bueno, lo que sucede es que entonces les pregunto a las mismas trabajadoras sexuales si conocen hombres. claro. Y ahí me llevan a conocer eh, al... Se llama Andrés, Ujú, es conocido en la Plaza de Armas como el homo sensual, ok. es chileno, eso es lo curioso, que además aquí en este trabajo, en el tiempo vals, yo trabajo solo con chilenos, no con Ah, o inmigrantes. sea, los que ejercen la prostitución masculina en Chile son mayoritariamente chilenos, no No, no, inmigrantes. con los que trabajé yo, Ah, hay, perfecto. ¿Pero es hay algún reflejo también, de la realidad como general o pero no? a mí, no, o sea, yo vi que habían inmigrantes también trabajando en eso, Ok. pero no fue mi caso. Yo lo que hice,
me agarré a este chileno que era Ujú, trabajador sexual y de ujú. ahí aproveché su círculo, Ajá, ¿cachai? De amistades, de amigos, porque en verdad es toda una comunidad al final entre ellos. claro, y es una Eh, comunidad como tan escondida, no sé, pareciese estar como en escondida, pero no. es que, bueno, es que también ahí empiezan como el tema de los prejuicios, de nuevo, Ujú, porque en general la trabajadora sexual, ujú, pucha, tú la ves, si tú ves una mina de faldita corta, con así los tacos, con las pechugas un poco al aire, ujú, el roots, uno dice, ah, esta mina quiere claro. algo en Ujú, la plaza de armas en una ujú, esquina y tú decís, puede ser. ujú, Pero el hombre no se ve, es un tipo que está de blue jean y polera y ujú, tú no tienes cómo saber si el tipo, ¿qué está haciendo parado ahí en la plaza? ¿Cachai? claro. Entonces, en ese sentido, es distinto porque también el lenguaje es distinto. Tú no Ujú, miras a un hombre diciéndole hola papi o como esta seducción que es más notoria en las mujeres. ujú, Con los hombres es un juego de, bueno, ellos mismos me enseñaron a observar la plaza de armas, porque la ah, plaza de armas al perfecto. final es como el patio de un colegio. Todas las bancas, todo tiene sus grupitos y todos esos grupitos tienen sus distintas como labores, me atrevo a decir, o Ujú, cosas que suceden en la plaza de armas. ok. Los que están vendiendo las arepas, los que son los dealers de coca, los que son los Ujú, dealers de marihuana, los que, o sea, entre el evangelio, entre, pasan muchas cosas, es entre verdad. los distintos grupos de prostitución. Entonces, ellos me enseñaron, porque yo también pasé horas sentada en la plaza arma viendo esto, Ujú, me enseñaron a verla, a ok. descifrarla, a entender los códigos de la plaza. Ajá, Y dentro de eso yo te decía, bueno, pero ¿y ustedes cómo distinguen a los clientes? ¿Cómo sabes tú que hay alguien claro. Sexo con un hombre. buscando Ujú, sexo con un hombre? Y ellos mismos me decían, mira uno, mira el que está ahí, ¿qué es lo que? Y se ve, porque hay de todo además. ok. Puede ser desde un ejecutivo, un Ujú, junior, el tipo que cuida el auto, el guardia del supermercado. claro. Y empieza un juego Ok. de miradas que se van acercando de a poco. Ujú, Y después el prostituto empieza a ver este como juego ujú, y se va acercando y al principio le piden un cigarro, ponte tú, ¿me entendió, no? Y ok. ahí empieza como este juego Ujú. Y con estas personas que con la gente, trabajaste. bueno, porque Ujú, además también hay que mencionar de que hay varios, bueno, especialmente con los clientes que trabajé yo, ajá. que hay varios de ellos que los clientes son bastante habituales, Ah, o ok. sea, Se ya genera tienen como un como su vínculo con la casillito. persona. Entonces, claro, entonces ya se cachan, ¿cachai? Y se cachan a Ok. quién andan buscando y todo eso. Yo te iba a Sí. preguntar si los mismos hombres trabajan más o menos como en las mismas condiciones que las mujeres. ¿También trabajan por la necesidad del Bueno, dinero o meramente sí, por placer? no, aquí, o sea, está eso de la Mm, necesidad, ok, pero a diferencia de las mujeres, ellos también me admitieron muchas veces que también estaban ahí porque les gusta follar, ¿cachai? Como que yo sentí que al menos eran más libres con eso, ujú, como no con tanto tabú, ¿cachai? Es como, oye, a mí también estoy acá porque me gusta, ¿cachai? Me ujú, gusta, soy un hueón caliente donde la mitad del día igual pienso en sexo, entonces qué tanta weá, ¿cachai? claro. Y los clientes son, porque bueno, cuando empezaste a hacer las fotografías, ¿en qué momento fotografías a estas personas? ¿Cuando estaban trabajando, cuando estaban en ese proceso de No. búsqueda o después? ¿Y los clientes mayoritariamente eran hombres o mujeres? Mira, lamentablemente, porque me hubiese gustado haber visto una cliente mujer, Ujú, yo sé que ellos trabajan con mujeres a veces ok, y generalmente cuando la mujer está involucrada es cuando hacen tríos. perfecto. Puede venir un cliente buscando un trío y ellos ya saben con qué trabajadora sexual trabajan bien, como que hay un vínculo entre los trabajadores y las trabajadoras también, Ok. para este tipo de cosas. Ujú, Eh, Ahora, podemos entrar en discusión a lo mejor como el término de la clientela, porque yo creo que me da la sensación que las mujeres calientes, o sea, es que yo creo que hay una diferencia entre el trabajador sexual de calle y a lo ujú, mejor que lo íbamos a conversar igual, pero claro. de esto de las aplicaciones de Ujú. internet o este como formato más escort. Yo Como creo que es el escort, distinto, ajá.
yo noto que es distinto porque el escort, ponte tú, va al gimnasio como que tiene sus necesidades básicas más cubiertas. Ok. ¿Cachai? El de Ujú. calle es más de necesidad. Perfecto. Ok. Esa es la sensación que a mí me da, al menos. Ujú. Entonces este trabajo yo lo realizo, mira, los clientes te puedo decir que en general hay gente que trabaja cerca de la Plaza Armas, Ujú. son cuidadores de auto, otros vendedores ambulantes, algún junior que anda haciendo un trámite por ahí, uno que otro ejecutivo también. Ellos Ujú. siempre hablan de que más de alguna vez baja esta gente como, no sé, pues de comunas un poco más pitucas, ponte Ujú. tú, y que van a la Plaza Armas porque ahí no los pillan, ¿cachai? Ok. Eh, Como que se mueve ese mundillo. Ahora yo lo Ujú. que quise hacer es retratarlo de día. Uno, Ujú. porque claramente la prostitución de noche sigue siendo peligrosa y yo voy sola con mi cámara, ¿cachai? Como que Claro. hay un poco de eso. Ujú. Pero por otro, porque yo decía, ¿por qué no de día? ¿Cachai? Si esto, ¿qué tanto? Claro. Siempre lo vemos de noche, de día. Y después yo dije, pucha, no trabajo con flash además. Entonces Ujú. yo lo que quería hacer es de que la habitación al menos tuviera una ventana, era mi manera de asegurarme que hubiera luz, que no fuera Siempre. artificial. Claro. Y después la idea era retratar el antes y el después. Ok. Y eso en sí los volvía medio locos, porque no entendían esta cuestión, porque generalmente hubiesen pensado como, ¿cómo no quería el follón? ¿Cachai? Si es como Como lo desde más el fetiche, desde el importante. Ujú. fotógrafo, claro, Ok. Pero como ellos entonces estaban muy dispuestos a que los fotografiaras, no era un tema. no, no era tema. Ah, Ellos perfecto. incluso me decían que les llamaba la atención porque muchas veces ellos mismos decían que sus clientes Ujú. eh, andaban buscando estas instancias y se hacían videos, pues, ¿cachai? Ah, buenísimo. Como que les gustaba Ok. esa cuestión. Yo no Ujú. estaba ni ahí, yo les explicaba de que mira, que a mí yo lo que andaba buscando era meterme como dentro de la cabeza de ellos, yo quería Claro. buscar el sentir. Ajá. Y esa weá los descolocaba más aún, porque era como, ahora sí que no te entiendo, ¿cachai? Ujú. Entonces, mi manera, de cierto modo, como de negociar, Ujú. que claro, éticamente hablando, a lo mejor es que cuando entra el debate de ética de fotografía, Ujú. eh, que era de que, bueno, que íbamos los tres a esta habitación y yo negociaba con el cliente de cierta manera, que muchas veces era, ponte tú, o yo pagaba la habitación, Ujú. o en general los invitaba a almorzar o hacía, yo trato de no pagar, en verdad, Ok. como que ojalá invitarlos a una chela, algo así, Ujú. porque además hay gente que necesita comer, digamos, ¿me entendió, no? O Sí, sea, que obvio. no te van a decir, el quite no te van a decir que es igual. Ujú. Entiendo. Entonces entramos a estas habitaciones, bueno, que además, claro, yo siempre iba, ponte tú, a la Plaza Armas al centro como a hacer trámites, no necesariamente a habitarlo. Ujú. Y el habitar ese espacio y conocerlo, para mí fue alucinante también, porque te llevaban a unas casas, a unos lugares que tú jamás por dentro pensaste que eran moteles o que lo que estaba pasando adentro, ¿cachai? Sí. Entonces entramos a estos lugares, yo hacía la foto, bueno, y lo primero que hacen es cuando entran tres personas al tiro te tratan de cobrar más porque juran que vamos a hacer un trío. Ok. ¿Y les explicabas entonces que ibas a hacer fotos o eso quedaba como No, queda incógnito? así como bueno ya, porque muchas veces si no, bueno, además lo otro es de que Chile folla, amigues, en todas partes. Y a la hora de almuerzo, Es la hora. muchas veces íbamos a un lugar y no podíamos y tenemos que irnos a otro, Ah, o porque sea, una estaba lleno. separación. Sí, sí, Wow. si Chile es caliente igual. Entonces había que pasearse y encontrar, entonces al final no trataba de dar explicaciones, yo Ujú. trataba como de hacer mi pega. Exacto, Entonces claro. muchas veces les llamaba la atención esto de que yo entrara vestida con ropa, hiciera la foto y después yo saliera, ¿cachai? Ujú. Como la gente, la gente que limpia los moteles o no sé, como que, bueno, encontraban esta situación rara porque yo además esperaba como afuera. Claro. Entonces, o bajaba, me pedía un jugo, estaba ahí un rato, ¿cachai? Entonces esta cosa de entrar y salir, Ujú. muchas personas no la entendían, hasta Ok. cuando me empezaron a preguntar algunos qué estaba haciendo. Y después del follón, bueno, yo entraba de nuevo. Ujú. Y ahí, bueno, la experiencia es bastante distinta, porque yo creo que a mí la adrenalina me empieza mucho antes que después. O Ok. sea, cuando el cliente acepta y estoy con el foto y empezáis como a caminar a un lugar que tú no sabes a dónde vas, porque no tengo idea a dónde me están llevando,
te viene toda una adrenalina, ¿cachai? Como a mí como fotógrafa, entonces está entre medio ansioso, ¿cachai? ¿No? Como todas las cosas que están pasando. Y después, bueno, después además viene el mood que viene después de tener sexo también, Claro. con qué me voy a encontrar después. Y ahí yo creo que ha sido súper fascinante, porque ese proyecto me empiezo, bueno, que también ahí viene como todo el lado como subjetivo a lo mejor de un fotógrafo, desde el lugar que tú te posicionas a sacar la foto, de lo que a uno le está pasando con tu proyecto, qué es lo que quieres tú retratar, porque en el fondo podemos tener 5 fotógrafos en la misma habitación y todos van a tomar fotos distintas, ¿cachai? Entonces, y claro, pues y ahí empiezo a darme cuenta también, bueno, la condición humana, de qué es lo con qué me estoy topando, encontrando, Claro. y con la historia de estos personajes además. Sí, justamente sobre eso te quería preguntar y ya para que cerremos este tema, porque ¿qué es lo que más te interesa de los cuerpos que retratas? Porque es algo como súper notable en las fotos, está muy cerca como a los cuerpos y ¿qué diferencia hay en estos cuerpos que el resto de cuerpos, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te llama la atención? A ver, yo creo que los cuerpos hablan. O sea, como que yo veo que el cuerpo es nuestro, no sé, pues, vehículo en este paso por la tierra. Somos seres espirituales, pero que estamos atrapados en carne, hueso, no sé. Pues. Entonces, por ejemplo, las cicatrices, las miradas, a mí eso me empiezan a suceder cosas con eso, ¿no? Y además también encontrarte con cuerpos de seres humanos que no son perfectos, o sea, que son muy reales, sentía yo. Muy reales, ¿cachai? También tenemos esta asociación de la prostitución a estos seres como de gimnasio, atractivos, atractivas. Y estas personas eran comunes y corrientes, ¿cachai? Exacto. Pero con una historia, una carga detrás que yo creo que se refleja. O sea, yo creo que me encontré con soledad, me encontré también con mucho afecto. Yo creo que eso a lo mejor tampoco me lo esperaba tanto de la prostitución. Pero hay mucha gente, o sea, cuando te dicen que, como el típico cliché, no, pero es que hay mucha gente que casi que viene como a conversar. Hay mucha gente sola. Sucede y que eso, andan entonces. buscando, sí. Yo quedé muy como sorprendida con, bueno, y la historia de estos personajes que no dejan de ser. Claro. También siempre me interesó y espero, bueno, estoy esperando trabajar mi fotolibro, que está medio stand-by por el tema de la pandemia y todo. Pero claro, mi manera de trabajar también es de que yo les hacía una entrevista, o sea, una semi-entrevista a estos personajes, como quiénes son y un poco como cómo uno llega a prostituirse, como cuál es la historia detrás, ¿cachai? Claro. Como, sea como lo que sea, porque puede ser desde el placer, desde el, ¿cachai? Entiendo. Pero es por qué escoges tú eso, y la historia detrás de eso yo la encontraba, pero fascinante, ¿cachai? Súper fascinante. Entiendo. Y bueno, y de los clientes que aceptaron también participar en este proyecto también, porque en el fondo... Es súper notable eso. Claro, porque generalmente tú hubieses esperado de que gente que le daría miedo, que están como ocultando, ¿cachai? Que no quieren que su familia sepa, o bla, bla. Y muchos de esos clientes, también hay gente que está súper sola y dice, bueno, me da lo mismo, no tengo nada que perder, ¿cachai? Claro, como... Mira, y al contrario, yo creo que lo que más se vio o noté yo en este proyecto, o de por qué entré, de que les llamaba mucho la atención un poco que alguien se interesara en la vida de ellos, de verdad. Es verdad. Mira, nos quedan 10 minutos, el tiempo Dale. Se me ha pasado volando. Volando, no sé si a mí, pero a mí se me pasó así. 5 minutos llevamos. No, a mí también. Yo tenía anotado acá unas preguntas, pero hay una pregunta primero de la gente que nos está viendo. Ya. Que dice, ¿qué herramientas de tu formación como psicóloga crees que te ayudan en tu proceso de investigación y creación? Así, muy rápido. Mira, de investigación yo creo que me ha dado la herramienta para poder acercarme a la gente, honestamente. Porque para que la gente empiece a abrirse y a contar sus intimidades, que un poco también tiene que ver al final, en ese proceso de investigación, es donde yo veo qué es lo que se puede crear después, o qué es lo que quiero contar. Porque es una fortaleza. Hay mucha gente, por ejemplo, bueno, fotógrafos más top y todo, que usan a lo que se le dice en el mundo de la fotografía un fixer, que es una persona, por ejemplo, que te hace ese proceso. Puede llegar, por ejemplo, un gringo afuera diciendo, oye, yo quiero retratar la prostitución masculina, llévame a ese lugar.
y te pagan porque para que yo lo lleve, ponte tú a la Plaza Armas, y yo Ok. le hago el link con todo eso. Ujú. Pero a mí me pasa que en Y ese no hay proceso, conexión entre las personas que fotografían. claro, él va y toma la foto, y a mí me pasa que a mí en ese proceso me pasan mil cosas Obvio. en el conocer a la persona, ¿cachai? Ese es para mí el proceso a lo mejor más enriquecedor, ¿cachai? Ujú. Pero cuando uno ve no sé, pues muchas veces estas fotos de National Geographic, Se que uno convierte un dice, poco en oye, eso, este ¿no? loco pasó 6 y se encontró con este culto, estos monjes. Muchas Ujú. veces hay gente de atrás que hizo todo el proceso de investigación. Es verdad. Carla, ¿y crees tú que en tus fotos retratas la decadencia? ¿Crees que esa es una palabra? ¿Cómo defines tu decadencia? ¿Crees que está Mira, incorporada en tu tú que me trabajo o preguntaste no? esta pregunta, me metí a Google Ujú. justamente para decir, a ver, ¿a qué se refiere él con decadencia? Claro. Y según Google, mira, pérdida progresiva de la fuerza, intensidad, importancia o perfección de una cosa o una persona. Y también sale periodo histórico en el que un movimiento artístico cultural, un estado, una sociedad, etcétera, va perdiendo la fuerza o los valores que lo constituyen y se debilita hasta desintegrarse. Entonces para mí fue súper interesante porque, o sea, con el estallido social, Ujú. yo puedo ligarme como a este Chile decadente, que nos venimos decayendo hace rato y que ojalá todo esto surja Claro. para este nuevo despertar que yo creo que Ujú. varios de nosotros estamos esperando. Sí. Entonces, claro, en términos, es una cosa bien valórica Mm. lo que uno considera lo que es decadente o no. Claro, porque Porque si yo... esta persona está ejerciendo tranquilamente el trabajo sexual y es lo que le gusta y es con su manera de vivir la vida, ¿quién es uno para estar juzgando lo que es decadente o no? El problema, ¿me Exacto. entendí o no? O Ujú. juzgar a un otro. Yo encuentro que eso no corresponde. Pasa más por como un juicio de valor, sí. Porque mira, yo ayer o antes de ayer estaba viendo un documental muy bueno que les recomiendo, que es El regreso de Mona Lisa, y habla de la historia de un performer, actor chileno que vive en Nueva York, pero que también ejerce la prostitución. Y en un minuto le preguntan como, o más bien como que empieza una conversación en torno a la decadencia y como que él expresa en sus palabras, digamos, que, que no está muy de acuerdo con esa definición de que su trabajo asociado, bueno, al transformismo, porque también es transformista, pero también al trabajo sexual, se clasifique como algo decadente. No, yo Entonces, no, tú que tienes la relación directa con estas no. personas, ¿qué dices? O sea, yo creo que tiene que ver desde el mundo, desde cómo uno mira la vida. Ujú. Porque, por ejemplo, no sé, o sea, una persona como Piñera para mí puede ser bastante decadente, honestamente. O sea, ¿me Totalmente. entendí o no? Como, independientemente que Mm. el tipo tenga la cantidad de plata que tenga, o sea, no sé, yo creo que es una cosa bien muy valórica. Claro, te entiendo. Y de principios y cosas, no sé, me Ujú. pasa eso. Mira, déjame, acá tengo otra pregunta. Y que va, en tu experiencia viviendo en otros países, ¿cómo es la prostitución? ¿Tuviste ese acercamiento viajando a otras partes o solo No. lo has realizado acá en Chile? Mira, lo vi, bueno, en India hice un trabajo con lo que se llama las hidras, porque allá tienen Ok. otro, bueno, allá con la cantidad de dioses que existen, imagínate que allá los transexuales también tienen una diosa, porque también son considerados dioses, Ujú. entonces tienen ya otra mentalidad respecto a las deidades y respecto Claro. a la sexualidad. Ujú. Y ahí tuve la oportunidad, claro, de trabajar con algunos de ellos y me tocó también ver, no vi tantas diferencias, porque al Entiendo. final, lamentablemente, responde como a un mercado, ¿cachai? Ujú. Como hay una relación de poder, ¿me entendí o no? Sí, Como y de una necesidad, o sea, a mí al menos, por eso te digo, como me encantaría y deben existir, deben haber miles de personas prostitutas que están ahí desde el goce y el placer, claro. pero a mí me ha tocado ver más lo otro, más desde una necesidad, ¿cachai? Perfecto, Sí. perfecto. Carla, al principio de la entrevista, bueno, te invité a que nos compartieras en estos ya 5 minutos que nos quedan alguna anécdota, algo que hayas leído, que hayas escuchado, que te gustaría compartir para ya cerrar esta entrevista con las personas que nos están viendo. ¿Qué tienes por ahí?
anécdota de este trabajo, pucha, tengo O de en varias. general, de lo que sea que se te ocurra, que se te venga a la mente. No, mira, les quiero compartir, en verdad, pensándolo bien, para los artistas o amigos, gente que ande ahí. Este es el libro que me estoy leyendo. Está al Y este revés. libro, Ar- ah, O sea, bueno, se lee como invertido. ¿Cómo se llama? se llama The Artist Way de la Julia Cameron. Ujú. Y es en el fondo un libro, lo pensé un poco en la cuarentena, es un libro que ayuda a todos los artistas cuando estamos como bloqueados o estancados. Ay, siempre pasa. Siempre pasa. Sí, es Entonces terrible. es como una manera de guiarte en ese camino. Ujú. Y ahora, claro, me lo prestaron, entonces lo vamos a empezar a leer porque creo que nos puede ayudar a todos. Ok. Respecto a los procesos creativos, que muchas veces, especialmente en este momento, pueden ser especiales, porque de repente uno se encuentra, claro, con estos artistas que están o grabando el último disco o estos fotos o audiovisuales que están en unos procesos de creaciones que uno dice que ganas y no. Ujú. Eso, y después, nada, mira, justamente me llegaron en mano 2 libros míos que son muy referentes. Uno es Avi Avi, de un fotógrafo que se llama Antonio Facilongo. Okay. Él es documentalista italiano y él lo que hizo es retratar a mujeres palestinas que tienen a sus maridos presos en Palestina, en Israel, digamos, y hace un trabajo de distintas mujeres que quedan embarazadas con sus maridos, o sea, con sus maridos, como, y lo hacen con espermio. Hay como todo una manera ilegal, ¿cachai? De cómo sacan y cómo los esperan y todo, y es asombroso. Este libro, fotografía documental, ¿sí? Estoy como Súper leyendo recomendado, este libro. entonces. Súper recomendado, yo lo encontré hermoso y además una historia súper linda. Y después el otro libro que también me acaba de llegar hoy día es de Yael Martínez, La casa que sangra, es mexicano, del estado de Guerrero, y él lo que hace es de que, bueno, acá entrar a la Magnum, es muy de WordPress Photo, estuvo acá cuando en la última WordPress Photo. Okay. Y su libro tiene que ver con este mundo del narcotráfico, crimen organizado en Guerrero. Él tiene, su cuñado muere, lo matan, y él empieza entonces a trabajar con la comunidad de distintas familias que le ha pasado algo similar, pero muy desde el lugar físico y psicológico, y es un libro pero hermoso y uno de mis referentes en verdad como fotógrafo también, entonces lo recomiendo todo el rato. Qué bueno. Oye, es muy Carla, lindo. bueno, primero que todo, quiero agradecerle a las personas que se han conectado, que han estado acá en la entrevista. También te quiero agradecer a ti por compartir este tiempo, por compartir este espacio, tu obra, que es tan personal y que de alguna forma capta como una sensibilidad tan bonita que yo siento que más personas deberían como conocerla. Por eso te quise invitar. Sí, muchas gracias, lo agradezco un montón y espero, bueno, una vez que termine toda esta cosa, podamos seguir trabajando y ojalá mostrarla más, porque sabéis que al final se ha mostrado mucho más en el extranjero que acá, pues. Es verdad. Entonces ojalá seguir trabajando ese tema. Sí. Y aquí vale la pena verlo y conocer esa realidad también. Bueno, y por último, quizás que, bueno, te despidas y también que nos compartas dónde te podemos contactar, dónde podemos ver tu obra, si alguien quiere comprar una foto tuya, reservar el libro que vas a lanzar próximamente, ¿dónde? Mi página web www.carlagiovanni.com, Instagram, Giovanni, estamos acá. No sé, yo creo que ahí son buenas maneras de contactarnos y bueno, y estaremos al tanto, o sea, apenas que empiezan a suceder cosas, yo feliz de compartirlos también. Genial. Bueno, Carla, te mando un gran abrazo y un beso gigante y espero que estés súper bien. Ojalá vernos pronto. Sí, nos veremos prontamente. Bueno, volveremos, como digo yo. Chao, querida, cuídate. Chao a todos también. Chao. Sí, muchas gracias a todos los que asistieron a esta conversación. Se les quiero mucho a todos los fans y a los amigos. Chaito.